doctora Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta y ex canciller de Colombia. Doctora Marta Lucía, buenos días y bienvenida a 10 AM. Muy buenos días, encantada de estar en estos micrófonos. Estábamos en vilo, doctora Marta Lucía, en las últimas horas de que Colombia definiera cuál iba a ser su posición de cara al viernes 10 de enero en Venezuela. Ha dicho el presidente Petro hace minutos en su cuenta de X que él no va a asistir a la posesión de Nicolás Maduro, que las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres, que no hay elecciones libres bajo bloqueos, pero también al final dice que se deberían repetir estas elecciones. ¿Cómo recibe esta decisión por parte del gobierno colombiano? Bueno, pues como ya conocemos, el presidente Petro le encanta moverse en el escenario de la ambigüedad. Como quien dice coloquialmente, es ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Le pone más al diablo que a Dios, eso sí, evidentemente. Pero dentro de esta ambigüedad, entonces, no hay nada nuevo cuando dice que no va a asistir él. Es que le resultaba totalmente imposible asistir. Es que se le hubiera venido el mundo entero encima, no solamente todos los colombianos, sino el mundo entero, y por esa razón no asiste. No asiste el canciller tampoco. Entendemos que el canciller está en este momento en trance de empezar una campaña presidencial y tampoco quiere asumir ese costo. Pero mandar a un embajador o un viceministro es exactamente igual que si fuera cualquiera de ellos dos. Es que no se trata simplemente del estatus de la representación, de cuál es la jerarquía de quien asista, sino se trata de asistir o no asistir. Asistir a una posesión que significa consolidar una dictadura es acompañar esa dictadura. El acompañamiento significa apoyo y ese apoyo es absolutamente nefasto para Colombia. Si se consolida la dictadura de Venezuela en cabeza de Maduro, ese es el comienzo del fin de la democracia colombiana. Acá nosotros no nos podemos equivocar en esto. La alianza de tiempo atrás entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, su afinidad política, ideológica, los medios que utilizan, la cantidad de sintonía que realmente han demostrado durante varios años nos muestra a nosotros que esto no terminaría de ninguna manera en un acto de posesión a través de un embajador, sino que esto, repito, sería el comienzo del fin de la democracia colombiana, porque el día de mañana con iguales razones o pretextos van a decir entonces que acá las elecciones del 2026 tienen que tener modificaciones. Es que hemos oído a los representantes del pacto histórico y del gobierno Petro decir que esta es una democracia de papel, pero es una democracia que los eligió, es una democracia en donde a pesar de tener el voto en contra de muchos millones de colombianos que no estábamos de acuerdo con elegir a Gustavo Petro, sin embargo, lo aceptamos, lo reconocimos, porque eso fue la mayoría que dictaron las urnas. Y cuando uno es un demócrata, acepta el resultado de las urnas, gústele o no le guste. Eso es lo que no está haciendo Gustavo Petro, eso es lo que no hizo Nicolás Maduro, es tratar de torcer la voluntad del pueblo venezolano para imponer un gobernante absolutamente ilegítimo, totalmente fraudulento, que amenaza no solamente al pueblo venezolano, sino también amenaza a cualquiera que esté en contra de sus intereses. Veamos la cantidad de detenidos extranjeros que hay en Venezuela, la cantidad de desaparecidos, el hostigamiento a la población civil de Venezuela, el hostigamiento y la persecución a los venezolanos, a una señora de más de 85 años, como sucedió ayer con la mamá de María Corina Machado, el secuestro del yerno del presidente electo de Venezuela. Yo les quiero invitar a ustedes con todo el respeto a que los medios de comunicación en Colombia no sigan haciéndole la concesión de hablar de Edmundo González como la oposición venezolana. No, señor, ese señor es el presidente electo por el pueblo venezolano, es él el único que tiene legitimidad para ocupar Miraflores desde el día 10 de enero. Y en cambio sí estamos viendo nosotros las amenazas constantes de Maduro, que es un dictador. Ayer ese decreto fue muy grave, es muy preocupante, porque esa organización de defensa integral que él firmó ayer no es otra cosa que la consolidación también de esas milicias venezolanas que durante varios años han venido armando ellos, población civil con los trapos en la cabeza, que en un momento determinado llamaban colectivos, ahora es la organización de defensa integral. Eso es un paramilitarismo
propiciado por el Estado venezolano para enfrentar a un pueblo libre, democrático e indefenso, porque las calles de Venezuela las hemos visto llenas de gente pidiendo que se le respete la elección del 28 de julio, pero a todos los hemos visto indefensos, desarmados. En contra de eso, lo que vamos a ver mañana son unas milicias, unas paramilitares armados por el propio régimen de Maduro para salir a enfrentar a esa población. Lo que puede suceder mañana en Venezuela es un baño de sangre, no nos equivoquemos en eso. Y si hubiera sangre en las calles de Venezuela, esa sangre va a manchar sin duda las manos de Gustavo Petro y de todos esos que con tanto cinismo han venido apoyando la dictadura de Maduro. Porque acá no nos equivoquemos, darle largas y largas y largas a los pronunciamientos no es una manera más que apoyar tácitamente esa dictadura. No Doctora hay ningún Marta Lucía. cambio en la declaración de hoy cuando el presidente dice que no va a asistir. No asiste porque le queda imposible, pero no hay ningún cambio cuando dice que va a mandar un embajador. En ese discurso por parte del presidente Gustavo Petro y esos argumentos, de alguna manera, como usted dice, es un mensaje ambiguo que al final entonces va a terminar legitimando la dictadura en Venezuela. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Pero es que, repito, digamos que esto es un proceso. La ambigüedad es la que aplicó desde el 28 de julio. Ya no hay ambigüedad cuando dice que va a mandar a un embajador. Repito, porque no se trata de que sea el presidente de la República y que asista directamente o que mande a un embajador. Cualquiera que sea el nivel de la representación diplomática de Colombia significa acompañamiento a un acto de posesión. Esa es una investidura presidencial. En este caso va a ser una investidura ilegítima, una elección que se pretenden robar a los ojos del mundo entero, y por esa razón ya no es algo ambiguo, sino ya es expreso, es absolutamente expreso el apoyo cuando están mandando a un embajador a que sirva de apoyo, a que sirva su presencia simplemente para acompañar en nombre de todos los colombianos una posesión absolutamente ilegal, absolutamente ilegítima. Y lo más grave de todo, no nos olvidemos, Colombia hoy por hoy ocupa nada más y nada menos que una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso significa la obligación legal, la obligación moral de defender los derechos humanos en el mundo entero. ¿Cómo es posible que el gobierno de Gustavo Petro omita la violación a los derechos humanos que todos los días hemos visto en Venezuela, antes, durante y después del 28 de julio? El apresamiento de opositores, la desaparición de personas, las torturas de tantos jóvenes, el hostigamiento. Eso es la violación de los derechos humanos, y Colombia, sentada en ese Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no puede seguir dilatando ni mucho menos conectando con una dictadura. ¿Por qué le está costando tanto al gobierno colombiano tomar una decisión en defensa de la democracia en Latinoamérica, y ahora con unos argumentos y unas razones de los intereses económicos que están de por medio entre Colombia y Venezuela? Bueno, pues es que ese tema del realismo económico no es otra cosa que el gran cinismo de pretender ahora priorizar unos intereses económicos que en todo caso son pírricos. Claro, cualquier plata que las industrias colombianas puedan exportar le sirve a Colombia, son empleos, pero si guardamos realmente las proporciones entre esas pequeñísimas exportaciones y en cambio el riesgo de perder la democracia de Colombia, pues tenemos clarísimo que no hay ningún valor de exportaciones hoy por hoy que justifique el silencio de Colombia ante el riesgo de perder nuestra democracia. Es que el día de mañana, repito, con el mismo argumento que utilizan hoy para acompañar a Maduro, puede venir Maduro con toda su gente a acompañar la prolongación indebida, ilegal de un periodo en Colombia, o el desconocimiento de las elecciones del 2026, porque ahí los oímos diciendo que es que la democracia de Colombia es de papel no es, porque precisamente están ellos ejerciendo el gobierno a pesar de tener el rechazo de tantos colombianos. Esta es una democracia, esto tiene unas instituciones que ellos pretenden todos los días invalidar, y eso es lo que seguramente van a querer hacer en el 2026, pero en el 2026 pretenderán
que se cambien los papeles y entonces será Maduro activamente acompañando al gobierno de Colombia. Aquí no podemos equivocarnos nosotros, este no es un momento para medias tintas, este es un momento donde las opciones solamente son dos y nada más que dos, es dictadura o es democracia. Nosotros creemos en la democracia, a Colombia le conviene la democracia es la única seguridad que necesita el pueblo colombiano para progresar, para fortalecer sus instituciones, para enfrentar el terrorismo de la guerrilla, el narcotráfico, de toda esta criminalidad que se ha crecido de manera absolutamente desproporcionada durante el gobierno de Gustavo Petro, y esa institucionalidad que es la que defendemos a través de la democracia no la podemos poner en riesgo por estar guardando silencios cómplices y silencios oportunistas y silencios absolutamente cínicos con el argumento de los intereses económicos. ¿Por qué nunca defendieron los intereses económicos de Colombia cuando Hugo Chávez tiró por la borda 6.000 millones de dólares de comercio bilateral? ¿Por qué nunca pusieron de por medio los intereses económicos de Colombia cuando fue el régimen de Maduro el que puso unos camiones y los atravesó y bloqueó el puente y cerró la frontera hace ya 4 o 5 años? Aquí estamos viendo nosotros en Venezuela la amenaza creciente de una dictadura apoyada por un paramilitarismo de Estado, y eso sí les diría yo francamente, esta es la gran ironía, tanto que Gustavo Petro ha criticado el paramilitarismo para terminar él convirtiéndose en el auspiciador del paramilitarismo en Venezuela, promovido por el gobierno y promovido por el Estado venezolano. Esto sí de verdad que es un contrasentido absoluto. Doctora Ramírez, ¿cómo ve el panorama después del 10 de enero? Porque uno lo que ve, lo que está pasando en este momento es que en Venezuela no va a pasar nada siempre y cuando Maduro tenga a su lado a la Fuerza Armada. Va a ser muy difícil que pase algo el 10 de enero. ¿Usted cómo ve el panorama después de esa fecha? Pues yo creo que todo esto son procesos, esto no es una cosa que se va a desatar, ni mucho menos en 1 hora ni en 2 horas. Así lograran hacer esa posesión fraudulenta, eso no consolida nada. Acá ese pueblo venezolano, ese bravo pueblo venezolano, es el que va a estar en las calles, es el que va a ir hacia Miraflores, es el que va a decir esto es ahora o nunca, esto es el todo por el todo. Es que los venezolanos llevan 25 años sufriendo lo que significa una pérdida de libertades, el empobrecimiento constante, la situación de hambre que pasan tantos sectores de la población venezolana. Hoy el 80% de los venezolanos vive en estado de pobreza. Entonces los venezolanos tienen claro que esto es el todo por el todo, y esa salida a las calles, repito, va a significar seguramente, Dios no lo quiera, ojalá no fuera así, pero va a significar seguramente un baño de sangre, y ahí habrá que ver hasta dónde es capaz Maduro de pisotear al pueblo venezolano. No va a poder pisotear a 30 millones de personas por muchas milicias y por muchos paramilitares armados que tenga, apoyados ahora por el gobierno de Gustavo Petro. Porque lo que vimos, por ejemplo, en Siria, demuestra a uno que cuando hay un pueblo que se determina, entiende que ya es absolutamente inaceptable el sufrimiento que están ellos aguantando por tantos años, ese pueblo sale a las calles cueste lo que le cueste. Así como vemos hoy al régimen de Siria, a Bashar al-Assad, en Rusia, escondiéndose como un cobarde, gastándose la plata que le robó a Siria durante tantos años. Así mismo seguramente vamos a ver a Nicolás Maduro el día de mañana, porque el pueblo venezolano es superior por sus convicciones, por sus necesidades, porque es que están realmente en un estado tal en donde están dispuestos a dar el todo por el todo, y eso lo vemos en todos los niveles, desde María Corina Machado, que la vemos todos los días arriesgando su vida durante los últimos 15 o 20 años, hasta Edmundo González, presidente electo de los venezolanos, que está arriesgando su vida, que le secuestraron ayer al papá de sus nietas, a todas las personas del común, a las familias de tantos militares, los vemos a todos absolutamente agobiados, agotados y dispuestos a todo, inclusive a entregar su vida con tal de defender la democracia de Venezuela. Doctora Marta Lucía, gracias por estar con nosotros aquí en 10 AM.